Hola, buenos días. Bueno, en este vídeo voy a contar cómo dar los primeros pasos en RStudio, ¿vale? Para trabajar con el software RStudio, ¿vale? Pero antes de empezar, vamos a entender un poquito qué es RStudio. Entonces, RStudio es una herramienta que nos va a ayudar, nos va a facilitar el uso del software R, ¿vale? Esto que tenéis ahora en la pantalla es el software R, ¿vale? Como indica aquí, pues se trata de un software libre, ¿vale? Bueno, que viene sin garantía alguna, como nos dicen, queda con un poco de humor, ¿vale? Que nos va a ayudar a hacer a utilizar un montón de herramientas matemáticas, ¿vale? Nos permite, es como si fuese una especie de calculadora, ¿vale? Nos va a ayudar a hacer determinados cálculos matemáticos, ¿vale? Y funciona por librerías, es decir, si queremos hacer alguna cosa específica y está implementada en una librería, pues lo primero que tenemos que hacer es instalarnos esa librería para después poder utilizar todas las funcionalidades que tiene esa librería, ¿de acuerdo? Es un software, bueno, como nos dice aquí que es un software libre, ¿vale? Que se desarrolla por diferentes usuarios, ¿vale? Que van generando todas esas librerías para ponerlas a disposición de cualquier usuario que las quiera utilizar alrededor del mundo. Bueno, eso es lo que es R, ¿de acuerdo? Y además de R, tenemos, como decíamos, RStudio, ¿vale? Y RStudio tiene esta pinta que veis. Como veis, es un poquito más complejo, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, la diferencia entre R y RStudio es que RStudio nos va a facilitar el uso de R, ¿vale? O dicho de otra manera, lo que es R dentro de RStudio sería esta parte de aquí, la parte de la consola, ¿vale? Aquí es donde podemos ejecutar todos esos comandos que nos va a permitir ejecutar R, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a dar algunas cositas para que veáis un poquito cómo funciona. Por ejemplo, voy a generar una variable que se llama X y le voy a asignar el valor 5, ¿vale? Entonces ahora si escribo X, pues aquí me aparece lo que tiene dentro, que tiene el valor 5. ¿Vale? Es importante saber que este software distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, si yo ahora le digo que me enseñe lo que hay dentro de la variable x mayúsculas, me va a decir que la variable x mayúscula no existe, ¿vale? Porque la única que existe, la única que he generado es la variable x, ¿de acuerdo? Bueno, pues puedo, por ejemplo, si queréis hacer alguna operación chiquitita, puedo generar una variable y a la que le doy el valor 6 y luego puedo sumarla, por ejemplo, ¿vale? O sea, podemos hacer como si fuera una calculadora operaciones matemáticas, ¿vale? En lo que viene de base, pues se pueden hacer una serie de cosas básicas y luego, como os decía, funciona por librerías, ¿vale? Para hacer cosas más complejas tendré que buscar la librería de R en la que se ha desarrollado cómo se hacen estas cosas más complejas, dependiendo de la que me interese, instalarla y después desde R llamarla para utilizar sus funcionalidades. Esa sería la forma en la que funciona. Bueno, RStudio, como decíamos, es un poquito más complejo, tiene más partes. En esta parte de aquí abajo vamos a tener esa consola de R, donde de la misma manera que antes puedo generar pues variables, ¿vale? Por ejemplo, me puedo generar de nuevo una variable X a la que le dé un valor de 7, ¿vale? Aquí no estaría generada ninguna variable X, puesto que donde la he generado es en el otro R, no en RStudio. ¿Vale? Puedo generar, pues, por ejemplo, una variable y también a la que le doy un valor de 8 y de la misma manera que antes puedo pedirle que me haga la suma, ¿vale? Aquí tendría lo que es, como decimos, la consola, ¿vale? ¿Qué tenemos que saber de la consola? Pues en la consola se va a comportar como una calculadora. Voy a hacer una serie de operaciones y simplemente voy a tener aquí el resultado. Las variables se van a quedar grabadas, ¿vale? Pero de alguna manera lo que voy haciendo se va perdiendo, ¿vale? Es decir, que si yo quiero volver a repetir estas operaciones en el futuro, volver a generar una variable con valor 7, otra con valor 8 y volver a hacer la suma, pues en vez de escribirlas aquí, debería escribirlas en esta parte de arriba. Esta parte de arriba donde, bueno, pone en este caso apuntes, ¿vale? Pero sería como, me va a dar como hojas en blanco en las que yo voy a poder ir escribiendo los scripts que voy a querer ejecutar en la consola. Es decir, si esto lo escribo en la consola, lo pierdo, ¿vale? Y una vez que desaparezca, pues sí, las variables ahora están generadas, pero si cierro y vuelvo a abrir, pues ya no estarán generadas y he perdido lo que hice. Sin embargo, si lo quiero guardar, pues tendría que haberlo escrito aquí arriba, ¿vale? Este sería, digamos, mi script, mi pequeño programita. Lo que hace es crear una variable que toma valor 7, luego crea una variable que toma valor 8, ¿vale? Y finalmente hace la suma de las dos. Este es mi pequeño programita para empezar.
Cuando yo lo genero aquí, como veis, no me está dando ningún resultado, ¿vale? Porque no se está ejecutando. Aquí solamente voy a guardar, voy a crear ese programita. Cuando lo quiera ejecutar, ¿qué debo de hacer? Pues simplemente lo copio de aquí y directamente lo pego aquí abajo, ¿vale? Y hace exactamente lo mismo. Solo que aquí ya se me va a quedar guardado, ¿vale? Siempre que le dé aquí a guardar, pues se me va a quedar guardado. Bueno, yo en este caso tengo este documento que he llamado apuntes R, ¿vale? Pues simplemente aquí, en vez de file, le podéis decir guardar, ¿vale? Y le ponéis el nombre que queráis y le guardáis pues donde queráis en vuestro equipo, ¿de acuerdo? Yo ya lo tengo guardado, ¿vale? Y bueno, pues simplemente pues lo podéis ir guardando cada rato, cada vez que vais incluyendo las diferentes sentencias que os interesan, ¿vale? Entonces ya tenemos claro cómo funcionan estas dos ventanas. Arriba voy escribiendo. Bueno, ¿y qué tenemos al otro lado? ¿Qué tenemos en la parte de aquí? Bueno, pues aquí lo que vamos a tener, en este apartado que pone Environment, bueno, pues lo que vamos a tener son las diferentes variables que hemos ido generando, ¿vale? Tenéis que estar en la parte de Global Environment, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis yo aquí, pues como he trabajado ya con el software, pues tengo pues muchas variables, ¿vale? Entre las que se encuentran las dos que acabo de generar, ¿vale? Aquí me pone el nombre de la variable y aquí me pone el valor que tiene. Como estáis viendo por el resto de variables que me aparecen, que ya he generado, pues no solamente podemos generar variables que tomen un valor numérico, sino que vamos a generar variables más interesantes que lo que van a tomar es una cadena de valores, ¿no? Como son nuestras variables estadísticas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, podríamos decir que nuestra variable x, en vez de ser un valor numérico, pues es una serie de valores porque se refiere a las edades de un grupo de personas, ¿vale? Una de las individuos tiene 18, el otro 19, 20, 18 otra vez, 25, los que queramos, ¿vale? Fijaros, como veis, aquí ha cambiado el valor que toma esa variable x, ¿vale? Ahora me dice que se trata de una variable numérica que tiene, en este caso, datos del 1 al 5 y, bueno, pues aquí me está sacando los primeros de esos datos, en este caso caben todos, por lo cual me los está sacando todos. ¿De acuerdo? O sea que aquí lo que vamos a tener siempre que estemos en Global Environment, repito, es un listado con todas las variables que hemos generado, que tenemos generadas y que podemos llamar desde la consola. Tanto arriba como abajo, cuando utilizo una variable que ya conozco, el software me va a ayudar a poner el nombre, ¿vale? Os decía que no distinguía entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto, bueno, pues me ayuda un poco, porque tiene esa dificultad, pues me ayuda un poco para encontrar los nombres de mis variables, ¿vale? Por ejemplo, si quiero encontrar esta variable que se llama columna 5, pues cuando empiezo a escribir column, veis que me ha sacado un listado de todas las variables o de todas las funcionalidades que tiene el software que se pueden parecer a lo que estoy escribiendo, ¿vale? Y aquí me ayuda porque fijaros, yo sí que he puesto la primera en mayúsculas, pero bueno, también me está sacando algunas, por si acaso me hubiese confundido, para las que la primera es en minúsculas. O sea que en este sentido, RStudio me va a ayudar a trabajar con R pues de una forma un poquito más sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí elijo la que yo necesito y me la escribe directamente, completa, ¿vale? Vale, pues aquí tendríamos ese listado, como decíamos, de variables. Al lado vamos a tener el historial, ¿vale? Las últimas cosas que hemos hecho, ¿vale? En este caso, pues tenemos aquí ese pequeño script que hemos hecho, ¿vale? Siempre me aparece lo que hemos ejecutado, las últimas cosas que he ejecutado, ¿vale? Vamos a volver a ejecutar todas estas y aquí las vemos, ¿vale? Y siempre me aparece, pues lo último que se ha ejecutado en la consola, ¿vale? Con un listado que además se guarda de una sesión a otra, por lo cual pues el mío es en este caso bastante extenso. Supongo que si lo acabo de instalar, pues estará vacío y aparecerán estas 4 sentencias que acabamos de aprender súper sencillitas, ¿vale? Y luego finalmente en la parte de aquí abajo pues nos van a interesar de aquí la primera pestaña y la tercera, son las que más nos van a interesar. Bueno, aquí también estarían los gráficos, también puede ser interesante, pero aquí lo que tenemos que es, pues podemos abrir los diferentes archivos desde aquí, ¿vale? Nos va a permitir hacer cosas como importar archivos desde Excel. Vamos a hacerlo. Si le damos a el botoncito este que tenemos aquí, estos tres puntitos, pues nos permite navegar por el ordenador, ¿vale? Yo, por ejemplo, me he dejado en el escritorio un archivo que se llama impuestos, que es un archivo de Excel, ¿vale? Aquí veis cómo
lo podéis importar desde Excel, ¿vale? Y nos deja hacerlo. Cuando hagáis esto por primera vez, importar datos desde Excel, pues os va a buscar una librería y os va a pedir si la queréis instalar, ¿vale? Porque esta funcionalidad que tiene el software de instalar archivos Excel es una funcionalidad que está en una de sus librerías, una que se llama ReadXL, ¿vale? Bueno, pues simplemente en este caso le daría importar y aquí me ha importado. Ahora tengo dos variables nuevas, ¿vale? Que vienen de este archivo de Excel que se llama impuestos. Una es la variable impuestos y otra es la variable ventas, ¿vale? Si quiero ver qué tienen aquí en la consola, pues simplemente las tengo que llamar. Fijaros, como os digo, nos ayuda. Cuando empiezo a escribir el nombre de la variable, me la va a poner para que yo simplemente la pueda seleccionar, ¿vale? Y aquí la tenéis. Este es el valor de esa variable que se llama impuestos, que dentro tiene a su vez impuestos y ventas, ¿vale? Bueno, pues esto sería aquí los archivos. Me va a permitir ver esos archivos en mi ordenador y abrirlos que me interesen, ¿vale? Y luego el apartado de package, pues lo que me va a ayudar es a buscar esas librerías que me puedan interesar, ¿vale? Os acabo de decir, para abrir este archivo de Excel ha utilizado, aquí lo tenéis, una librería que se llama ReadXL, ¿vale? ¿Dónde podría yo buscar esa librería si la quiero utilizar? Pues si la quiero utilizar y he encontrado, imaginaros que estáis utilizando R y veis que necesitáis abrir un archivo de Excel y encontráis en documentación que hay una librería que se llama ReadXL y que os va a ayudar a abrir archivos desde este. Bueno, pues aquí simplemente con el nombre de la librería, de nuevo acordaros que distingue entre mayúsculas y minúsculas, hay que escribirlo bien, pues aquí la buscaría. Le daríais a buscar, ¿vale? Y en este caso la tildaríais aquí. Yo, como veis, ya la tengo instalada. No me va a dejar instalarla, pero a vosotros sí os dejará darle aquí e instalarla, ¿vale? Cuando vaya a utilizar esa librería, siempre lo primero que voy a tener que hacer en el script que prepare será escribir la palabra library y después, entre paréntesis, el nombre de la librería que voy a utilizar, ¿vale? En este caso, ReadXL para leer archivos de Excel, ¿vale? Bueno, pues esto es un poquito lo que os quería contar, un poquito cómo nos organiza el uso de R, lo que es el RStudio, ¿vale? Y bueno, ¿qué es esto que nos encontramos un poco cuando abrimos RStudio, ¿vale? Porque es verdad que cuando lo abrimos, pues al principio pues nos puede sorprender un poco, pues no, a lo mejor no sabemos cómo empezar a trabajar con RStudio, ¿vale? Un par de cositas más. A la hora de instalarlo, ¿cómo lo instalo? Bueno, pues primero tenéis que instalar R y después tenéis que instalar RStudio, ¿vale? Estos software los podéis descargar de las páginas oficiales en cada caso porque ambos son gratuitos, ¿vale? Y tienen versiones tanto para Windows como para Mac, incluso para Ubuntu, ¿vale? Así que, pues nada, pues espero que os sea de utilidad. Un saludo.